El Hombre Púrpura, nombre real Dr. Zebediah Killgrave, es un personaje ficticio, un supervillano de Marvel Comics. Originalmente un enemigo de Daredevil, fue introducido en Daredevil Volumen 1 al 4 de octubre de 1964. En el año 2000, surgió como un enemigo de Jessica Jones y su marido Luke Cage. Su cuerpo produce feromonas que le permiten controlar verbalmente las acciones de los demás. Biografía del personaje ficticio. El Dr. Zebediah Killgrave nació en Rijeka, Croacia. Como médico convertido en espía internacional, fue enviado a infiltrarse en una refinería química. Durante la misión, fue rociado accidentalmente con un producto químico que volvió púrpura su cabello y piel. Atrapado rápidamente e interrogado, Killgrave ofreció una débil e inadecuada coartada a sus captores. Para su sorpresa, le creyeron y fue liberado. Varios más incidentes de esta naturaleza demostraron que el gas nervioso le había dado a Killgrave la habilidad sobrehumana de comandar las voluntades de otras personas. Llamándose a sí mismo el Hombre Púrpura, Killgrave se embarcó en una carrera delictiva. El Hombre Púrpura ha vacilado entre una vida activamente criminal y el retiro fácil. Moralmente, sin embargo, nunca se ha reformado. Él puede ser visto más comúnmente en costosas ropas de calle de color púrpura. Al principio de su carrera criminal, utilizó sus poderes de control mental para obligar a una mujer a convertirse en su esposa. Antes de que ella se recuperara y lo dejara, ella quedó embarazada de su hija, Kara Killgrave, por una violación. Kara heredó su decoloración y poderes, y se convirtió en la superheroína afiliada a Alpha Fleet llamada la Chica Púrpura, y más tarde Persuasión. El personaje desapareció en gran parte de las aventuras de Daredevil en los años 1980. Él hizo un par de apariciones en el universo Marvel, sobre todo en la novela gráfica Emperor Dawn. Dawn utiliza a Killgrave para alimentar una máquina llamada Psicoprisma que le permitió controlar todas las mentes de todos en la Tierra. Dawn es inmune a los poderes de Killgrave, debido a su increíble fuerza de voluntad. El Hombre Maravilla logra escapar del efecto de control mental por haber pasado tiempo en un tanque de privación sensorial. El Hombre Maravilla rompe las retenciones de Dawn por varios colegas Vengadores seleccionados. Un enfurecido hombre submarino rompe el dispositivo, lo que resulta en la muerte aparente de Killgrave, aunque sobrevive de alguna manera. Más tarde volvió a aparecer en las páginas de X-Man, donde se reveló que era el autor intelectual detrás de la repentina subida de Nate Grey al estado de supercelebridad como un hacedor de milagros en Nueva York. Él había estado manipulando sutilmente a la población de Manhattan y al propio Nate para que acepten y abracen al joven exilio de la historia Era de Apocalipsis, como una figura mesiánica moderna, que luego se volvió tan poderoso psicológicamente por el culto al héroe que podía y, literalmente, cambiaría la realidad del mundo usando todo el potencial de su poder mutante. El plan al final falla cuando Nate descubre la verdad y pierde su confianza, lo que reduce su poder. Killgrave va una vez más a la clandestinidad. Como se detalla en la serie Alias, el Hombre Púrpura se reveló que está vinculado a la historia de Jessica Jones. Cuando era la superheroína Joya, utilizó sus poderes de control mental para someterla, obligándola a vivir con él, mientras la torturaba psicológicamente durante varios meses. Él finalmente la envía a matar a Daredevil. Confundiendo a la Bruja Escarlata por Daredevil, Jones la ataca en su lugar. Jones es dejada en coma por los Vengadores antes de descubrir que le lavaron el cerebro. Antes de ayudarle a salir de su coma, la mutante telépata Jean Grey logra darle a Jones un interruptor psíquico que impide que el Hombre Púrpura la controle de nuevo. Cuando Jones se recupera, el incidente con Hombre Púrpura la deja tan traumada que deja su vida como superheroína detrás y se convierte en una investigadora privado. Más tarde, el Hombre Púrpura escapa de nuevo y trata de controlar a Jessica para matar a los Vengadores, pero ella logra resistir y lo noquea. Daredevil más tarde encarcela al Hombre Púrpura en la Balsa, una cárcel diseñada para criminales con superpoderes. Sin embargo, él escapa brevemente, cuando Electro crea una revuelta en la Balsa. El Hombre Púrpura intenta aprovechar la oportunidad de controlar la mente de Luke Cage para que mate a los próximos Vengadores, y amenaza a Jones y a la niña por nacer que llevaba de Cage.
Desconocido para el hombre púrpura, le habían puesto drogas a su comida para negar sus poderes durante su encarcelamiento, por lo que es incapaz de controlar a Kage, quien posteriormente lo deja hecho pasta en respuesta a sus demandas. 4. El varón Zemo lo salva de esta golpiza utilizando las piedras lunares, por lo que Kage cree que está golpeando al hombre púrpura. Más tarde, el hombre púrpura regresó poco antes, y durante, de la historia House of M y manipuló a los Thunderbolts, mientras es manipulado por el varón Zemo, que utilizó las piedras lunares que había adquirido recientemente para dejar una imagen del hombre púrpura detrás en la cárcel para que las autoridades no se enteren de su fuga. Cuando Zemo, que solo utilizaba al hombre púrpura para probar a los Thunderbolts, aprendió de su tortura, se sugiere que incluía una violación. 5. Del espadachín, sin embargo, le remitió temporalmente a la cárcel como castigo. Su poder mejorado por el uso de Zemo de las piedras lunares para permitirle ser oído por toda Nueva York al mismo tiempo, él esclavizó a toda la ciudad, utilizando a los superhumanos como su ejército personal, excepto los Thunderbolts, quien había trabajado para volverse unos contra otros. Con el tiempo, fue derrotado por el miembro de los Thunderbolts Genis Bell. Zemo teletransportó al hombre púrpura de vuelta a él y lo torturó por su fracaso antes de enviarlo de regreso a la cárcel una vez más. Durante la historia Civil War, el hombre púrpura logra utilizar la confusión para secuestrar un escuadrón de S.H.I.E.L.D. y una plataforma voladora para escapar a Canadá. Fue perseguido por un agente, pero logró empujarlo fuera de la plataforma, hiriéndolo gravemente. El estado del hombre púrpura después se tocó brevemente en Supervillain The Man Modox, en el que se revela que se apoderó de un casino en Las Vegas. En un flashback en New Avengers 35, fue uno de los villanos reclutados para unirse al sindicato del crimen de Lod, le ofreció un capital inicial para usar como fondos para expandir el imperio. Durante el crossover Scared Strike entre Thunderbolts y Avengers Academy, se revela que el hombre púrpura está encarcelado en la penitenciaría de máxima seguridad de la balsa. Como Tigra le advierte a sus alumnos de la academia que no lo miren a la cara o le lean los labios. Durante un posterior apagón, causado por el miembro de la Academia Asmat, el hombre púrpura, al frente de un pequeño grupo de reclusos mentalmente controlados, cruza de nuevo su camino con un Luke Cage solitario, ahora supervisor de un equipo de Thunderbolts integrado por prisioneros de la balsa. Sin embargo, Cage reduce el trabajo del hombre púrpura y sus reclutas, revelando que los nanos que mantienen el control sobre sus Thunderbolts también lo protegen de la influencia de Killgrave. Durante la historia Fear Itself, el hombre púrpura y la mayoría de los reclusos son liberados después de que la balsa queda muy dañada por la transformación de Juggernaut en Kurt, el destructor de piedras y el daño posterior causado por la fuga de Kurt 9. Antes de escapar de la balsa, el hombre púrpura intenta matar a un amo de las marionetas en estado de coma en la enfermería de la prisión, y hace declaraciones indicando que él estaba detrás del amo de las marionetas, manipulando a la organización de héroes de alquiler de Mystic Mid, utilizándolos para establecer una organización criminal por poder en la cárcel. Los operativos de héroes de alquiler Electra y la Mortaja le impidieron matar al amo de las marionetas, pero Killgrave ataca a los dos con una turba de reclusos mentalmente controlados en un frenesí. Cuando los héroes se defienden del asalto, el hombre púrpura cambia de táctica y los vuelve uno contra el otro. Posteriormente, escapa de la balsa por el río Hudson. El hombre púrpura más tarde comenzó a formar un nuevo imperio criminal con la ayuda de Avalancha, Eadunter, Conmocionador, un nuevo Rondador de la Muerte, y un nuevo Plaga. El hombre púrpura también tiene niños púrpura como se revela en Daredevil volumen 4 al 8. Ellos eran su descendencia de diferentes mujeres con las que se acostó los últimos años. Él embarazaba a las mujeres, después de hacerlas enamorarse de él usando sus poderes, y más tarde las abandonaría y les haría no decírselo a nadie. Con los años, el hombre púrpura llevaba la cuenta de ellos, y, finalmente, decidió reunirlos uno por uno. El hombre púrpura esperaba poder gobernar los países con sus hijos y, finalmente, conocer el amor incondicional. Después de recuperar al quinto hijo, Hamlet, los niños púrpura eran lo suficientemente poderosos como para unir sus voluntades y levantarse contra de su padre. Obligaron al hombre púrpura a caminar delante de un tren y quitarse la vida. Sin nadie que los controle, los niños púrpura decidieron hacer lo que quisieran.
Finalmente se dirigieron a San Francisco, y llamaron la atención del enemigo de su padre, Daredevil, después de robar un coche de policía. Él logró detenerlos, pero pronto utilizaron a la multitud cercana para oponerse al vigilante. Cuando la policía llegó a la escena, los niños controlaron a los oficiales para que le disparen a Daredevil, y utilizaron la confusión creada para escapar. Poco después fueron capturados y acorralados por Daredevil, pero ellos usaron sus poderes para atacar emocionalmente a Daredevil, y derrotarlo, haciendo que el héroe caiga en una cuneta. Los niños púrpura más tarde atacaron una galería, donde utilizaron sus poderes para tomar el control absoluto del lugar. Su padre hombre púrpura, que había sobrevivido gracias a su factor curativo, los siguió, y sigilosamente comenzó a eliminarlos, uno por uno. Daredevil logró salvar a los niños, y ayudar a los agentes de policía que rodeaban la galería a entrar subiendo el volumen de la música, para que no se escuchen las órdenes del hombre púrpura. Los niños fueron separados y llevados a diferentes lugares, algunos tuvieron familias, otros no. Al estar fuera de su esfera de influencia y separados, comenzaron a volver a la normalidad y perdieron sus poderes y habilidades. El cuerpo del hombre púrpura ha sido alterado para producir feromonas químicas, al inhalarse o absorberse por la piel, permiten a Killgrave controlar las acciones de otros con sugerencias verbales. Los efectos solo duran el tiempo que está presente físicamente y de alguna forma se adecuan a su voz y el patrón de habla. Cuando él se marcha, el nivel de feromonas se reduce en sus víctimas a varios niveles, dependiendo de su metabolismo, y luego las víctimas recuperan su pleno conocimiento. Killgrave puede influir en cientos de personas al mismo tiempo, y sus víctimas pueden ser controladas para realizar acciones en contra de su voluntad. También parece tener un cierto control sobre la liberación de sus feromonas en la atmósfera, ya que es capaz de andar escondido entre la multitud sin influir en todo el mundo. El cuerpo del hombre púrpura ha sido también mutado para que sea capaz de recuperarse rápidamente de un trauma y recuperarse de lesiones graves. En al menos un caso, entró en un estado semejante a la muerte, mientras su cuerpo se curaba. No todo el mundo es susceptible a sus habilidades de control mental. El Doctor Muerte ha demostrado que su fuerza de voluntad suprema puede superar fácilmente los poderes del hombre púrpura, mientras que Daredevil es capaz de resistir porque ser ciego le permite enfocar su concentración en resistir a las órdenes verbales del hombre púrpura. Jessica Jones también es inmune a su control mental gracias a Jean Grey de los X-Men. Él es también un manipulador hábil con un intelecto de alto nivel. En sus apariciones en Alias, el hombre púrpura le habla a una antigua víctima como si creyera secretamente que vive dentro de un cómic, y él es consciente de su creencia, y también causa que experimente alucinaciones visuales y deseos emocionales, a sus órdenes, y no simplemente controlar sus acciones físicas. Otras versiones. Marvel 1602. En el futuro alternativo de la serie Marvel 1602, Killgrave se convierte en presidente vitalicio de los Estados Unidos, usando sus poderes para permanecer en el cargo durante décadas. El Capitán América, Daredevil, y Spider-Man luchan contra el gobierno y son derrotados. Mientras Daredevil y Spider-Man son ejecutados, el Capitán América recibe un tiro en la cabeza y lo regresan en el tiempo para evitar que sus restos se conviertan en un símbolo para cualquier resistencia restante. Él termina en 1587, aunque su presencia en ese momento provoca una alteración de la realidad que crea la línea temporal Marvel 1602. House of M. En la línea temporal alterna vista en la historia House of M creada por la Bruja Escarlata, Zebediah Killgrave, apodado Zeb, es un humano sin poderes que trabaja como un cabildero para el gobierno controlado por mutantes, pero en secreto es un agente de la resistencia humana. En otros medios. Televisión. Zebediah Killgrave apareció en la serie animada X-Men episodio Ningún mutante es una isla, con la voz de Cedric Smith. En este episodio, él no utiliza el alias de hombre púrpura y de hecho utiliza una crema para la cara para ocultar su tez de color púrpura en público. Se le representa como un mutante telepático terrorista, posando como un filántropo que planea apoderarse del gobierno usando un grupo de jóvenes mutantes, que consiste en Desliza, Boom Boom, Rusty Collins y Whiskey, bajo su control mental.
Al final, Cíclope se interpone en su camino y finalmente lo derrota. El Hombre Púrpura aparece en la serie animada de Avengers, Earth's Mightiest Heroes, con la voz de Brent Spiner. Se le muestra escapando de la balsa, junto con otros villanos encarcelados allí. En Emperador Stark, el Hombre Púrpura se revela como el cerebro detrás de los Vengadores, convirtiéndose en tiranos que controlan al mundo dentro de un mes, al controlar a Iron Man después de una derrota, y manipularlo para que desarrolle un satélite que podría extender sus poderes de control mental a los otros Vengadores. Solo Visión es inmune cuando queda en autorreparación, y logra salvar a los otros Vengadores del control. Tras destruir el satélite del Hombre Púrpura, los Vengadores se reúnen en Industrias Stark y derrotan al villano, y con Iron Man, al que le recuerdan las burlas del Hombre Púrpura, noqueándolo con un golpe de dedo en su cara. Killgrave, escrito con una L, aparece en la serie de 2015 de Marvel para Netflix Jessica Jones 16 interpretado por David Tennant como adulto, y por James Fredson Jackson como un niño. A diferencia de su contraparte del cómic, esta versión de Killgrave carece de piel de color púrpura, pero conserva su ropa púrpura mientras que en las escenas donde muestra su poder, se iluminan parcialmente en un color púrpura. También como una desviación de la fuente original, es inglés y su verdadero nombre es Kevin Thompson, siendo Killgrave su alias. Él ganó sus poderes cuando sus padres científicos Albert y Lois utilizan un tratamiento viral experimental para salvar su vida, cuando era niño. Después de ganar sus poderes de control de la mente, se convirtió en un sociópata que no tiene ningún remordimiento por sus acciones, y no tiene reparos al decirle a la gente que hagan lo que él quiera. Al final, es asesinado por Jessica Jones. Videojuegos. El Hombre Púrpura es un enemigo en el videojuego Marvel Avengers Alliance. Espero que el video te haya gustado, me ayudan mucho los likes, y las suscripciones al canal, gratuitas por supuesto, para así apoyarlo y que pueda seguir haciendo más videos. Muchas gracias, y por favor si te gustó el video compártelo, hasta la vista.